Tanto el ingeniero Campastro como yo, además, formamos parte de la Comisión Asesora de Radiaciones Permanentes de la provincia de Buenos Aires y desde el año 2012 estamos asesorando a el área de radiaciones que depende de la Dirección Provincial de Evaluación Ambiental del OPDS. Yo aquí les he preparado y sobre el cual me voy a explayar brevemente, breves conceptos como para que luego puedan interpretar lo que el ingeniero Campastro se va a referir en cuanto a el informe de medición. Voy a hacer referencia en parte a los organismos internacionales, nacionales, y también así a la evolución del control de radiación, la tasa de absorción y la competencia de los distintos organismos. Desde el inicio de la instalación de antenas en nuestro país, a principios de la década del 90, la instalación de estructuras ha generado en la población, por desconocimiento, por falta de información o por información equívoca, dudas o temor. Esas dudas o temor han llevado a una falsa percepción, que es que el vecino confunda lo que es una estructura con una antena. La estructura es el elemento portante de la antena y la antena es en sí lo que irradia. Si nosotros aquí lo observamos en la gráfica, aquí tendremos los elementos irradiantes y esta sería la parte superior, por ejemplo, de una estructura portante. Eso ha llevado a que la gente piense que por el tamaño de la estructura estaría sometido a una mayor radiación, lo que en ningún caso es así. Si el irradiante estuviera colocado como, por ejemplo, es de uso común en Estados Unidos, que lo aplican adherido a una pared, se mimetiza mucho más y eso hace que la gente no tenga la preocupación de tener una torre de 40 o 45 metros y que la gente lo somatiza como que esa estructura en realidad lo está irradiando cuando eso no es así. Esa falsa percepción, sumado a la equívoca o falta de información, genera lógica, ansiedad y preocupación en la población, que incluye la somatización de las estructuras con las antenas y el tomar a asumir efectos nocivos con los niveles de radiación, ignorando que hay normativas existentes y límites máximos de exposición fijados por la nación y también por las provincias. Existen organismos nacionales e internacionales que han dado parámetros máximos para las exposiciones a radiaciones. Existe también una normativa provincial. Por ejemplo, entre los organismos internacionales que tienen competencia en la temática está la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Internacional de Protección Radiológica, la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, ICNIR, que es quien ha dado los parámetros para el máximo de exposición vigentes en Europa, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Comisión Europea, la Comisión Electrotécnica Internacional, la Comisión Interamericana de Comunicaciones. En nuestro país, los organismos nacionales con competencia en radiaciones, tanto de alta como de baja frecuencia, son el Ministerio de Salud y Acción Social, el Ente Nacional de Comunicaciones, recientemente creado a fines del año pasado, ENACOM, la Asociación Nacional de Aviación Civil, ANAC, el Ente Nacional de Regulación de Electricidad, ENRE, que tiene competencia en bajas frecuencias, o sea, en el transporte de energía, el Ministerio de Trabajo y el COPITEC. El COPITEC es el Consejo Profesional de Ingenieros en Telecomunicaciones. Es el ente que controla la matrícula, es donde se tienen que visar, por ejemplo, los informes tanto base como de cálculo teórico de radiaciones que se hagan por los profesionales. Es un solo colegio con alcance nacional que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, en el cual se tienen que visar los trabajos realizados por los profesionales. Les voy a dar 2 o 3 conceptos de radiación para que ustedes lo puedan comprender. Entendemos por radiación la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío de un medio material. Esas fuentes pueden ser tanto naturales como artificiales. Entre las naturales tenemos los rayos cósmicos, las fuentes terrestres, y entre las artificiales podemos encontrar las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son aquellas que corresponden a señales electromagnéticas de frecuencias extremadamente altas que tienen, como en el caso de los rayos X o los rayos gamma, la posibilidad de dividir las moléculas en iones positivos y negativos. A ese fenómeno de romper los iones se llama ionización. Son radiaciones ionizantes y por la Organización Mundial de la Salud son realmente muy peligrosas y, por ejemplo, los rayos X, que se da mucho su uso
en temas de salud, hay que tener una gran cobertura, sobre todo para los radiólogos, que son los que obtienen las gráficas de rayos X. Las radiaciones no ionizantes es una porción del espectro electromagnético que poseen energías de fotón demasiado débiles para romper las uniones atómicas. Las radiaciones no ionizantes se dividen en dos regiones: radiaciones ópticas y campos electromagnéticos, conformados por microondas y radiofrecuencias. Aquí tenemos el espectro electromagnético con sus distintos elementos, y aquí tenemos los sistemas de comunicación. Aquí tienen una gráfica de una onda electromagnética, cómo está conformada. Esta es una onda en campo lejano, cuando ya está conformado el campo eléctrico y el campo magnético, con su cresta y su longitud de onda. Y esto viene en relación a lo que luego les va a mostrar el ingeniero Campastro, cómo se miden las radiaciones. Uno puede medir en una onda electromagnética el campo eléctrico, medido en voltios por metro. Puedo medir densidad de potencia o puedo medir también campo magnético. Entre los sistemas de transmisión tenemos las radios AM, las radios FM, los sistemas de comunicación, la televisión analógica, la televisión digital, el Wi-Fi, la telefonía básica y la telefonía celular. Todos estos sistemas de transmisión que generan radiaciones no ionizantes tienen que ser objeto de estricto control. ¿Por qué? Porque la contaminación por radiaciones electromagnéticas no se ve, no la sentimos.